Minutos en el sol de la mañana. José La Luz. Gracias, Eury. Saludos a María Elena y saludos a todo el pueblo dominicano en esta mañana tan bonita de la primavera. Ya el preludio de la Semana Santa. Recuerden ustedes que el viernes es Viernes de Dolores. Ay, Dios, él lo dice con una sonrisa. ¿Qué quiere que yo haga? Oye, te digo algo. Lo callo, Eury, lo callo. Tus hijas están en un colegio católico, ¿verdad? Sí, vamos a seguir hablando. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que vamos a respetar. Yo recuerdo que una vez mi hija se llama Krishna y había una profesora, una fundamentalista católica que me la perseguía por el nombre. ¿Qué cosa? Así es, me la perseguía por el nombre. Sí, pero eso no es ser cristiano. ¿Tú sabías? Eso no es ser cristiano. Esa loco es una loca. No, y tampoco. Yo manejé el claro, por el nombre, porque simplemente se llamaba. Sí, pero está equivocada. La Inquisición quedó atrás. En este siglo XXI, lo que vale es respeto a todas las corrientes. Es un colegio católico, el Calazán, que la respetan mucho. Y que es muy eso bueno. Es importante. Y así es. Pero lo cierto es que el Viernes de Dolores es un perfecto disparate que nosotros tenemos la que luz. La luz. A la iglesia hay que exigirle liderazgo responsable, porque ellos tienen mucha influencia en la sociedad. Y generan muchos problemas por esos tabúes que tienen que superar también, porque la vida es un proceso dialéctico de cambio, de transformaciones, de contradicciones. Entonces la iglesia tiene un peso específico en dos áreas que para mí son fundamentales para nuestro futuro: la planificación familiar y la educación. Y ahí la iglesia tiene que ser parte de las transformaciones. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, creo que fue en el 2009, Eury lo recordará también, el Palacio hizo, la dirección de prensa hizo un seminario sobre comunicación. ¿Recuerda, Rafael Núñez? Sí. Rafaelito Núñez. Entonces, en la palabra de conclusión, el presidente habló, el presidente Fernández, y dijo algo que yo me puse la mano en la cabeza. Dijo, nosotros no podemos pelear ni con la prensa ni con la iglesia. ¿Tú te acuerdas? Sí. Yo dije, Dios mío, esto se jodió, me voy de aquí. Porque no es cuestión de pelear, es que tú tienes que sentar todos los actores en una mesa para poder negociar las situaciones y las posiciones. Yo decía ayer que la iglesia es la rectora filosófica del sistema educativo nacional. Yo lo decía ayer. Pero Leonel tiene razón. ¿Qué razón de qué? Claro. Bueno, pero yo no sé. No, yo digo, desde el punto de vista de nosotros no se puede pelear ni con la iglesia, ni con los... No, usted tiene que pelear con quien usted tenga que pelear para sacar el país hacia adelante. No, pero nosotros al revés, nosotros decimos no hay que pelear con nadie. Bueno, por eso el país está jodido. Bueno, pues nosotros... Es cuestión de sintaxis. Pero concertar de qué. No es pelear, no, porque pelear tiene connotación de que... Claro. No, porque lo de pelear es una metáfora. Bueno. Porque tú no te vas a entrar a trompar. Es decir, yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando a ti. Las ideas. Oiga, yo le estoy diciendo a ustedes, mientras la economía nuestra crezca a la par o menor o ligeramente superior que la demografía, nosotros no tenemos futuro, porque cada vez que la economía crece, la demografía se lo chupa, con la agravante de que la demografía es una constante y la economía es una variable. ¿Qué significa? Que cuando nace un niño, hasta que se muera va a demandar servicios, comida, alimentación, vestida, salud, vivienda. La economía es una variable, hoy crece y mañana puede bajar. Entonces tú tienes que ir llevando el crecimiento poblacional en función de cómo tú creces económicamente. Tú no lo puedes llevar a lo loco, porque una familia no tiene 30 hijos. Pero la iglesia se opone a que se planifique la familia. Y ahí hay un problema serio. Hay un problema serio de futuro. Está comprometido el futuro dominicano cuando tú tienes una visión tan atrasada. Entonces el otro tema de la iglesia es el de la educación, porque la filosofía educativa dominicana está controlada por la iglesia, por el cardenal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con relación a las pruebas nacionales? Pero yo no me imagino en el Consejo Nacional de Educación, en un ministerio presidido por el doctor Carlos Amarante Baret, que todo eso esté gobernado por la iglesia. Es que no es Amarante. También Melanio tenía el mismo problema, y Josefina, y todo el mundo, porque oye lo que pasa, es que la filosofía educativa... En el Consejo Nacional de Educación están representados todos. No hacen nada. Oye, las escuelas que no son pero yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo te estoy diciendo que hay que negociar con ellos la reforma de contenido. Pero es la iglesia, la rectora filosófica de la educación. Lo que yo estoy diciendo de hecho, aquí, según Endesa, el 70% de la población
está agrupada, se congrega, está en iglesia. La influencia que ellos tienen. Pues pero es la sociedad. Pero yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que yo estoy diciendo que es malo lo que yo estoy diciendo que es malo es que tú le digas a la gente que el viernes de Dolores no se come carne y que se coma huevo. Ustedes están entendiendo las contradicciones. O sea, tú te puedes comer el feto de un pollo, pero no te puedes comer el pollo. Pero una cosa, la luz. La luz, mira, la luz. Oye, la luz. Absurdo y el tan 50% de la población, más o menos, pertenece a la Iglesia Católica. Que ellos hagan las modificaciones dentro de la Iglesia. Ahora, que la Iglesia Católica no pretenda dirigirme a mí. Es que te dirige. Es que te dirige. No. Sí. La filosofía educativa dominicana. La rectora de la filosofía educativa dominicana es la Iglesia Católica. Ellos son los rectores. Llévate de mí de lo que yo te estoy diciendo. Porque acuérdate que Melanio y yo éramos amiguísimos antes. Eso de la prueba nacional. Ya no son amigos. Bueno, somos amigos, pero no. Éramos amiguísimos. Bueno, antes yo era como hermano menor. Ahora no, ya no. No tenemos el mismo vínculo. ¿Qué pasó? Pero yo soy hermano de los hermanos que no lo vea. Bueno, pues entonces soy hermano. Porque mi problema no es ese. Lo que te quiero decir es que cuando él era ministro de Educación, yo estaba ahí y le decía, vamos a quitar las pruebas nacionales, que eso no sirve. Yo se lo decía. Pero es verdad, las pruebas nacionales hay que convertir en diagnóstica. Oye, yo se lo decía. Y lo del texto integrado, yo decía, vamos a hacer texto integrado. Pero el procedimiento no fue correcto. No el procedimiento, sino los sectores que tienen este país anclado en el atraso, no se le iban a permitir. Además, no había voluntad política para provocar una ruptura del sistema que generara una transformación. Pero ahí fue el procedimiento, Javier, porque ahora se aprobó que se camina a texto integrado, ahora otra vez. Es que tiene el texto integrado. Pero el procedimiento fue ahí, es el futuro, porque es un libro único, un solo libro que se actualiza cada año y que el gobierno lo va a dar gratis y se va a acabar el negocio de los libros de texto. Ahora, en ese momento faltó la consulta a los sectores. Por eso se opusieron. No, la coordinación. Se opusieron. La voluntad política. La coordinación. Si el PLD no entiende estas cosas, ustedes verán ahora con el Código Procesal Penal. La voluntad política, si no hay voluntad política no hay nada. Al final los procesos van a parar al palacio. Entonces, yo digo el tema de la iglesia por lo que decía María Elena de las pruebas nacionales. Miren, nosotros tenemos una escuela diseñada para la fábrica de la sociedad industrial. Una escuela basada en la repetición, no en la creatividad. La educación, hasta la creación de la máquina de vapor, hasta 1700, la educación no era masiva, no era democrática. La educación era solamente para una élite económica, militar y religiosa. Solamente los líderes económicos, militares y religiosos que tenían derechos civiles podían estudiar. La mayoría de la población no tenía derecho a estudiar hasta 200 años después del descubrimiento de América. Porque la iglesia tenía el control de todo. Entonces, dentro de los templos había una figura que se llamaban los escribas, que eran los que tenían derecho a escribir. Y fuera de los templos había otra figura que se llamaban los copistas, que eran los que tenían el derecho a copiar lo que los escribas escribían. Entonces ellos controlaban la educación para controlar el pueblo. Los militares, los religiosos y los líderes económicos y políticos. Esas cuatro estructuras sociales controlaban todo, como ahora, igualito que ahora. Así dominaban la mujer, dominaban los pueblos, dominaban los jóvenes a través del dominio de la educación. Lo que pasa es que vino un alemán, Gutenberg, un herrero, y creó la imprenta. Entonces la imprenta mecánica liberó el conocimiento. Y como liberó el conocimiento, entonces ese conocimiento generó acontecimientos como el descubrimiento de América y la máquina de vapor. Y cuando teníamos la máquina de vapor que masificó el proceso de producción, la industria se vio en la necesidad de que los ciudadanos normales aprendieran a usar la máquina. Y los industriales le exigieron a la iglesia que democratizara la educación. Y así es que los ciudadanos comunes tenemos acceso a la educación. Porque los industriales le exigieron a la iglesia que tenía que masificar la educación. Y así es que se crea la escuela. Por eso la escuela parece un almacén. Porque esa escuela reproduce la fábrica del siglo XVIII.
Entonces esa escuela es la que nosotros tenemos, desde allá hasta aquí, la misma escuela, donde un grupo de niños con calor escuchan a un profesor que habla. Entonces la intención es que el niño repita lo que el profesor dice, que el niño se adapte al sistema, a lo que el sistema quiere. Por eso las pruebas, por eso los exámenes, porque los niños tienen que llenar un estándar. No significa que el sistema se preocupa por estudiar al niño y sacarle todo el provecho al niño, trabajar su potencial, su creatividad. No, es al contrario, es el estudiante que tiene que adaptarse al niño. ¿Qué significa al sistema? ¿Qué significa? Que si el niño tiene un problema de atención, que si el niño no se desayunó, que si el niño tuvo un problema con un hermanito o con el padre, que si por cualquier motivo no escuchó. Recuerden ustedes cuando la profesora iba copiando en la pizarra, que tú ibas copiando atrás de ella y tenía que decirle al de al lado, mira, yo no oí lo que ella dijo. ¿Qué fue lo que ella dijo? Y tú te quedabas atrás en el dictado, porque tú tienes que adaptarte al sistema. Entonces la escuela del siglo XXI es al revés. El sistema se adapta a las potencialidades y la capacidad del niño y trata de sacar provecho de su creatividad. Esa es la escuela que tenemos que crear en la tanda extendida. Pero no una escuela basada en todos esos tabúes que la Iglesia Católica promueve junto con los sectores más conservadores del país. Entonces ellos tienen un rol fundamental que jugar. Nosotros no queremos enfrentarlo. Es decirle a ellos que tienen que ser responsables y tienen que ayudar a la sociedad en materia como la planificación familiar, en materia como la reproducción sexual, la educación sexual. Entonces todo ese tipo de cosas. Claro que en el caso de la planificación familiar, todas las iglesias, excepto la católica, pero todas las iglesias están de acuerdo con que haya planificación familiar. Y la católica también está de acuerdo, pone algunas limitaciones, pero ya la iglesia católica también está de acuerdo con la planificación. Pero lo que no quieren, perdón. ¿Qué es lo que tú crees que yo digo cuando yo hablo de planificación? Habla de preservación. No, lo que tú planteas, todos estamos de acuerdo. Toda la gente de la fe estamos de acuerdo. O sea, tú tienes que saber planificar. Los católicos no están de acuerdo. No, los católicos lo que dicen es porque entienden que la planificación es dar los condones, una serie de cosas, y a eso ellos se oponen. No, yo no hablo de eso. Mi concepto de planificación es que ellos solamente aceptan el ritmo, los católicos. No, los católicos han variado muchísimo. O sea, ya los tiempos han cambiado y todo el mundo se ha adecuado a esos tiempos en función de que lo que no quieren es ni prostitución, ni libertinaje, ni nada de eso. Pero que haya una planificación coordinada con el Estado, nadie está en desacuerdo. Inclusive los del movimiento, los catecúmenos. Eso es todos los hijos que vengan. Ahí hay un ejemplo, Giovanni Krawinkel, de la comunicación. Todos los hijos que ven, ¿quién los va a mantener? Ellos están por la vida. 9 hijos tiene Giovanni. Lo que pasa es que a mí me encantaría oír a Giovanni con la luz. Vamos a invitarlo un viernes. Pero lo que pasa es lo que nosotros decimos, lo que tenemos fue, nosotros decimos lo siguiente. Un embarazo no se puede interrumpir, es decir, el embarazo que llegue, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero antes de... Ahora, de que haya métodos de planificación, según una familia sepa planificarse desde antes, pero lo que estamos en desacuerdo es que ya después que está, todo el que venga fue una decisión de... Ahora, nosotros entendemos de Dios. Yo le quiero hacer una invitación a la luz, que respetemos ese 50% de la población que es católico. Wow. Por ejemplo... Yo no lo estoy faltando de respeto. Sí, mira la luz. Mira, tú haces críticas a tu partido, al PLD, y uno las ve, pero tú internamente puedes generar cambios. Los católicos, habrán católicos críticos que hacen cambios, pero cuando tú dices, el Viernes de Dolores es un disparate, ellos se sienten irrespetados. Un ejemplo, que no me gusta leer eso, pero para que me entiendas. Mira Karina Jiménez lo que dice. Y lo hace público, por eso lo digo. ¿Hasta cuándo los católicos oyentes de este programa tendremos que soportar el irrespeto de la luz hacia nosotros? Así ella se siente, aunque no haya sido su intención. Y es una oyente nuestra, vamos a ponerle atención. Yo no la conozco, solamente estoy leyendo lo que escribió para Sol. Exigimos que respeten nuestras creencias y nuestra fe. Cada vez que hables para decirnos estúpidos e ignorantes. Eso no es cierto. Yo he dicho que la Iglesia Católica es fundamental y tenemos que exigirle liderazgo responsable. Con ellos. En ningún momento yo he dicho eso. Ok, entonces ahora, Karina, no te sientas irrespetada. No fue su intención. No, es que yo no dije eso. Yo no estoy hablando de intención. Es que yo sé perfectamente lo que yo digo. Pero al decir que el Viernes es un disparate. Yo no quiero perder clase. Esa es mi posición. Está bien, pero no diga que no es incorrecto. Entonces, oigan lo que pasa. ¿Cómo yo veo la planificación? Julio hace falta aquí. La planificación, ¿cómo yo la veo? La planificación yo la veo desde el siguiente punto de vista. Nosotros somos 10 millones de habitantes, mal contados, pero yo no creo en ese censo. Todavía no le han pagado a los que hicieron la cosa.
somos 10 millones mal contados. Entonces, nosotros tenemos... Sin los haitianos. Nosotros tenemos... Más 10 de Haití, ¿verdad? Digamos 20. No, yo digo los dominicanos nada más. Aquí Cuba tiene 2.5 la cantidad de territorio nuestra. Cuba tiene 11 millones de personas. Pero tiene 2.5 la cantidad de territorio. La población cubana no crece desde los 80. Nosotros tenemos 10 millones de personas. Con esta política poblacional nuestra, con este desorden demográfico, si nosotros tuviéramos 110,000 kilómetros cuadrados como tiene Cuba, nosotros tuviésemos 25 millones de personas. ¿Tú estás oyendo? Sí. Si nosotros tuviésemos el tamaño de Cuba, si Cuba tuviera la política poblacional nuestra de este desorden demográfico, Cuba tuviese 26 millones de personas. Si Cuba tuviera que buscar alimentos, comida, educación, vestido y cultura para 26 millones de personas en vez de 11, ya hubiesen tumbado al régimen. Porque no es lo mismo tú mantener 11 millones de bocas que mantener 26. Entonces, según las condiciones territoriales y nuestra economía y los niveles de pobreza, nosotros deberíamos tener 6 millones de dominicanos, no 10. Ese 40% es producto del desorden que tienen los partidos políticos y el sistema y la iglesia. Por eso es que yo lo digo. Nosotros no deberíamos ser 10 millones de dominicanos, son 6, deberíamos ser 6. Y tuviéramos todito acceso a la educación, tuviéramos todito acceso a salud, tuviéramos cobertura universal de seguro. Estuviéramos bien como país, felices todos. No, pero tenemos 10. ¿Pero por qué? Bueno, porque nadie le mete el pico a la planificación familiar. A eso es que yo me refiero cuando yo no estoy hablando de preservativo. A mí no me importa la forma. Ahora, cada hijo dominicano que vaya a nacer tiene que ser planificado por el Estado. O no tenemos un Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. ¿Para qué lo tenemos? A eso es que yo me refiero cuando hablo de planificación y de la responsabilidad que la iglesia, como rector espiritual de este país, cuyos símbolos están en nuestro escudo patrio, tiene que jugar. Tiene que jugar. Entonces yo no quiero a Wosoloki violando niños, monaguillo. Yo quiero a una iglesia comprometida con el proceso de cambio y de transformación en la República Dominicana. Entonces eso se lleva hasta la educación. Si empezamos educando, nosotros vamos a transformar nuestro pueblo. Nosotros vamos a transformar. Pero no es lo mismo tú educar a 1 millón de niños que educar a 2 millones, como está educando el Estado Dominicano. Porque la mayoría de esos niños no nacieron producto de la planificación. Miren lo que pasó en Bonao, en Maimón. Miren lo que pasó en Maimón. Esa muchacha, lo que ella quiere está bebiendo romo en un colmadón, pero tiene 3 niños. El primer hijo lo tuvo a los 15. Mira, a los 15 años. ¿Tú crees que esa muchacha debió parir a los 15 años? Con 21 años. ¿Tú crees que con 21 años, Melton, 3 niños? Se fue a beber y lo trancó y se quemaron los 3. ¿Habrá idea de cuántos padres? Entonces, 3, cuando hablamos de planificación, cuando decimos que no creemos en la prueba en la prueba nacional, entonces ese tipo de cosas viejas que seguimos administrando, nos referimos a eso. No tiene una posición personal contra la iglesia ni contra nada. Cambio el Feramauri.